En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos, capítulo segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo quinto, el quinto mandamiento. No matarás. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí y el catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy nos encontramos en el metro 1038 de altura. Estamos también en el tercer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 16 números al estudio del tema que tiene como título La defensa de la paz. Hoy vamos a profundizar en los números 2305 y 2306 con el tema La paz. Número 2305 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la paz terrenal es imagen y fruto de la paz de Cristo, el príncipe de la paz, mesiánica por la sangre de su cruz. Dio muerte al odio en su carne, reconcilió con Dios a los hombres e hizo de su iglesia el sacramento de la unidad del género humano y de su unión con Dios. Él es nuestra paz. Declara: bienaventurados a los que construyen la paz. Número precioso este que nos presenta el catecismo en esta mañana. La paz es imagen y fruto de Cristo. Y fijémonos cómo este número nos muestra unas imágenes que nos descubre la Sagrada Escritura de cómo será ese reino de paz. El lobo y el cordero pasearán juntos. Es una imagen preciosa de la paz. Y nosotros soñamos en el cielo como el escenario donde veremos esa imagen mesiánica plenamente cumplida. Pero al mismo tiempo, cuando rezamos el Padre Nuestro, decimos: venga a nosotros tu reino. Ese reino de paz lo estamos realizando ya entre nosotros. La semilla de paz ha sido sembrada por Jesucristo y se está realizando ya aquí en la tierra. Es fruto de ella. La paz que podemos realizar aquí es fruto de que Jesucristo, al redimirnos, sembró la semilla de la paz entre nosotros. Entonces sí es posible la paz. Sin la redención de Jesucristo, que no nos quepa la menor duda, queridos amigos, el grado de violencia que habría entre nosotros sería infinitamente mayor a todas las atrocidades que vemos hoy día. ¿Cómo seríamos si no hubiéramos conocido a Jesucristo? Es muy duro el ver cómo, a pesar de la redención de Jesucristo, todavía reina la violencia en este mundo. Y vemos lo que vemos. Y reina la violencia porque precisamente el mundo ha dado la espalda a Jesucristo, que es el príncipe de la paz. Entre más nos alejemos del Señor, más violentos nos volvemos. Esto yo lo suelo pensar cuando tengo la oportunidad de estar con los grupos en la Tierra Santa, por ejemplo.
ahí donde nació Jesús, en la Palestina. Una tierra que se consume en odios, en guerras intestinas desde hace cientos de años. Y ese conflicto tan enquistado entre el mundo judío y el mundo árabe es lo que sucede cuando no es acogido el príncipe de la paz. Mientras unos están con Yahvé y los otros están con Alá y ninguno quiere reconocer a Jesucristo, por eso están como están. Se les ha olvidado el príncipe de la paz. Vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron. Ahí en su tierra, en medio de ellos. Isaías 9:1-5. El pueblo que andaba a oscuras vio una luz grande. Los que vivían en tierra de sombras, una luz brilló sobre ellos. Acrecentaste el regocijo, hiciste grande la alegría, alegría por tu presencia, cual la alegría en la siega, como se regocijan repartiendo el botín, porque el yugo que les pesaba y la pinga de su hombro, la vara de su tirano, has roto, como el día de Madián. Porque toda bota que taconea con ruido y el manto rebosado en sangre serán para la quema, pasto del fuego. Porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Estará el señorío sobre su hombro y se llamará su nombre Maravilla de Consejero, Dios fuerte, siempre Padre, Príncipe de paz. Grande es su señorío, y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para restaurarlo y consolidarlo por la equidad y la justicia, desde ahora y hasta siempre. El celo de Yahvé Sebaot hará eso. El profeta Isaías describe la paz como la situación donde hay el gozo y la alegría. Una belleza de descripción. Como cuando se regocijan repartiendo el botín. Hay alegría y gozo porque al repartirse hay para todos. Y este suele ser uno de los motivos principales que originan los conflictos. Cuando hay para todos, no es tan fácil que nos peleemos. Por ejemplo, cuando un partido político pierde las elecciones, enseguida comienzan los conflictos internos dentro del partido. Como que la única manera de poder lograr la paz es que todo el mundo esté satisfecho en sus aspiraciones. De lo contrario, tenemos una guerra asegurada. Entre tanto, llega ese tiempo mesiánico en que habrá para todos y la paz se realice. Nosotros tenemos una cuestión muy interesante. Fíjense, queridos amigos, hay dos maneras de ser rico. Una es querer mucho y la otra es desear poco. Esto es muy importante. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. De lo contrario, estamos como estamos en una cultura que está siempre enfatizando, haciéndonos soñar, haciéndonos ambicionar, y eso termina en una guerra inevitablemente. El ejemplo que hemos puesto de los partidos políticos.
Apliquémoslo a nuestras situaciones concretas en la familia, en el trabajo, en la parroquia. La pobreza de espíritu es indispensable para poder obtener la paz. Que Dios sea mi tesoro, que en Él comprenda que que con Él lo tengo todo. Luego continúa Isaías diciendo, porque el yugo que les pesaba y la pinga de su hombro, la vara de su tirano, has roto como el día de Madián, porque toda bota que taconea con ruido y el manto rebosado en sangre serán para la quema, pasto de fuego, porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Es paradójico, ¿no? Que ese niño débil, el que se muestra en esa cueva, es el realizador de la paz frente a los opresores y frente a los tiranos y frente a los poderosos. Y describe el nombre que se le ha dado a ese niño. Maravilla de consejo, Dios guerrero, Padre perpetuo, príncipe de la paz. Y en cada uno de estos nombres está significando un camino concreto para la paz. Cuando se le da el nombre de maravilla de consejero a este niño, nos está recordando que la paz requiere del ejercicio del don de consejo, el ejercicio de la virtud de la prudencia, que no tenemos que ser tan explosivos, que Jesucristo nos da el Espíritu Santo para que tengamos el don de prudencia, para saber discernir, para no explotar a la primera, para no escribir ese texto a la primera, para no hacer esa llamada a la primera, para cuidarnos en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de enjuiciar, que seamos sembradores de paz, sembradores de unión, sembradores de reconciliación. Señor, dame el don de consejo. Cuando se le dice a este niño Dios guerrero, es curioso que el profeta Isaías use esta palabra guerrero como una característica del niño de la paz. Y se refiere a que la paz supone estar siempre en lucha contra el pecado. Significa que nosotros debemos declarar la guerra a la injusticia. La justicia es una de las bases y condiciones indispensables para la paz. Por eso, en esas propuestas de paz total, si no hay reparación, si no hay justicia, nunca va a haber paz total. Ese Dios guerrero hace referencia a que la paz se construye cuando nos hacemos justos, justos, cuando no acolitamos la injusticia, cuando no hacemos pactos indignos debajo de la mesa, cuando no usamos a los demás como una plataforma para la ideología, cuando no usamos la paz como el camino para la guerra. Esto es fuerte, porque es lo que estamos viviendo en muchos países del mundo ahora, que se usa la paz para hacer la guerra. Y Jesús tiene en el Evangelio unas imágenes que nos pueden romper los esquemas cuando Él dice, ¿pensáis que he venido a traer la paz? Yo he venido a traer la guerra contra el pecado, la guerra contra la injusticia, la rebeldía contra la indignidad. Eso es lo que he venido a traer. También se le da el título a este niño de Padre Perpetuo.
Si los dos nombres anteriores, Dios guerrero, maravilla de consejo, si los dos nombres anteriores subrayan la prudencia y la justicia, este de Padre Perpetuo está subrayando la misericordia. La paz supera la justicia. De la misma manera que la misericordia también supera la justicia, porque cuando somos justos sin misericordia, nos volvemos crueles. La justicia es necesaria, pero la misericordia va más allá para evitar la crueldad. Al final, la paz solo se podrá sustentar en el perdón. Por eso, si no hay reparación, no puede haber paz, porque no hay perdón. La paz solo se puede sustentar en querernos, en amar incondicionalmente, en amar por encima y más allá de los méritos. Padre perpetuo. Y el último nombre que usa el profeta Isaías para referirse a este niño es Príncipe de la Paz, que es la consecuencia de los tres nombres anteriores: Maravilla de consejero, Dios guerrero, Padre perpetuo, Príncipe de la Paz. Qué hermoso Isaías hablando de este niño Jesucristo. Y nos remite el catecismo en este número 2305 a la carta a los Efesios 2, 13, 16. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros los que en otro tiempo estabais lejos, habéis llegado a estar cerca por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo la de los dos, un solo hombre nuevo, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. La paz de Jesucristo ha sido la de hacer de dos pueblos uno. Y se refiere al pueblo judío y a los gentiles. Y esto lo podemos aplicar a cualquier conflicto entre dos personas o dos pueblos. Incluso también podríamos decir que hizo uno entre Dios y el hombre, que existía una enemistad entre Dios y el hombre provocada por el pecado original, y Jesús vino a conectarnos nuevamente, a hacernos uno. Como si Dios fuera el enemigo de la felicidad del hombre, es lo que nos plantea el pecado original, es lo que sembró Satanás en nosotros. Y Jesús vino a hacer con su sangre la paz entre Dios y el hombre, la paz entre los pueblos que se enfrentaban. Esto fue lo que hizo Jesucristo. Por eso Él es el gran mediador. Por eso Él ejercitó la mediación. Y por eso se merece ser el príncipe de la paz. Colosenses 1, 20, 22. Y reconciliar por Él y para Él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hay en la tierra y en los cielos. Y a vosotros que en otro tiempo fuisteis extraños y enemigos por vuestros pensamientos y malas obras, os ha reconciliado ahora por medio de la muerte en su cuerpo de carne, para presentaros santos, inmaculados e irreprensibles delante de Él.
A veces se suele entender como mediador aquel que está equidistante de los dos extremos. Pero esa no es una auténtica imagen de un mediador. La auténtica mediación, la que realizó Jesucristo, no está equidistante de los dos extremos, sino une los dos extremos en él. Eso es ser mediador. Eso es lo que hizo Jesucristo. En él, en Jesucristo, se ha unido Dios y el hombre. Él es verdadero Dios y es verdadero hombre. Jesucristo como mediador ama entrañablemente a unos y a otros. Y en Jesucristo, que es redentor de ambos, de los dos pueblos, en Él están unidos. Pero hasta que no lo reconozcan, no habrá paz. Esa mediación a Jesucristo le ha costado sangre, le ha costado cruz. La misma cruz, nuestro Señor dio la vida por nosotros. Cuando ese palo horizontal se junta con ese palo vertical, Dios ha unido los dos palos en un punto, Jesucristo. Y esa es la cruz. Reconcilió con Dios a los hombres. Y después nos da un regalo. E hizo de su iglesia el sacramento de la unidad del género humano y de su unión con Dios. Él es nuestra paz. Jesucristo ha puesto en manos de la iglesia esa tarea de reconciliación. No por nada la gran mediadora del mundo siempre ha sido la iglesia, en todos los conflictos. Si alguna vocación ha recibido la iglesia de Jesucristo, es la de prolongar esa tarea de la búsqueda de la unidad entre Dios y los hombres, en la unidad, en la búsqueda de la paz, en la unidad, en la búsqueda de la reconciliación entre nosotros. Y la iglesia ha asumido esa vocación. Y ha tenido mártires a través de 2000 años de historia buscando esa reconciliación. ¿Y cómo lo hace muchas veces? Ofreciendo el magnífico sacramento de la confesión, de la reconciliación, predicando el mandamiento del amor y el mandamiento del perdón, sembrando la paz en definitiva en todos los lugares del mundo. Y eso nos ha traído muchos mártires, muchísimos. Jesucristo es el sembrador de la paz. Y la iglesia ha asumido esto y se convierte en el mundo en la gran sembradora de la paz. Y la paz, queridos amigos, tiene unas condiciones. Primera, la paz interior. Segunda, la reconciliación con Dios. Tercera, el perdón. Cuarta, el amor al prójimo. Son las 4 condiciones de la paz. La contrición, el arrepentimiento permite ese renacimiento, esa resurrección espiritual. La contrición, el arrepentimiento es una condición fundamental para la paz. No existe paz si no nos hemos reconciliado con Dios, si no nos hemos reconciliado con nosotros mismos, si no nos hemos reconciliado con mi prójimo. No existe paz si yo no he perdonado. Uno de los grandes errores hoy en día es el pretender buscar la paz como si fuera una técnica de relajación. La gente va a buscar técnicas, un estado interior psicológico que no tiene ninguna base bien establecida.
y piensan que eso es paz. De la búsqueda de la paz hemos hecho la búsqueda de un estado interior de huida de nuestros problemas y eso no es paz. Soñamos con una paz que en el fondo es una técnica de relajación, unos espacios donde el hombre huye con sus problemas o de sus problemas y cuando regresa vuelve y revienta, porque eso no es paz. Por eso las técnicas de relajación no tienen nada que ver con la paz. La paz la trae solo Jesucristo. Qué fuerte es esto, porque conocemos personas que no conocen a Jesucristo y son grandes hombres y mujeres de paz. Lo que no se han dado cuenta ellos es que eso que viven también es obra de Jesucristo. La paz interior es la que nace de una contrición interior que nos permite nacer a una vida nueva. Ante el Señor, el hombre profundamente arrepentido, el que recibe la penitencia como un don de Dios, es el que tiene la posibilidad de vivir una vida con bases nuevas. Cuando la persona experimenta el sentirse perdonado, es una experiencia de paz increíble. Aquel que siente que su hermano le ha perdonado, eso no tiene nombre. Esa paz interior es totalmente verdadera. Como cuando el niño hace una maldad o comete un daño y el papá, la mamá le perdonan, ese perdón no tiene explicación. Es el sentimiento de paz más grande que existe. Es una paz verdadera. Aunque se desarrolle en medio de muchas dificultades, de muchos problemas, es una paz verdadera. Otro problema, otro error de nuestra cultura es este pretender que la religión es como un camino de paz en un sentido psicológico. ¿Eh? Cuando dice la gente, la salud de la religión, la autenticidad se mide por los efectos de paz que producen las personas. No, eso es una verdad a medias. Vivir sin tensiones, sin ningún tipo de lucha interior, eso es una verdad a medias. Y es una gran tentación también. Nosotros no podemos medir la autenticidad del mensaje religioso cuando me permite vivir con una calma interior. No se puede vivir así, no se puede medir así. Porque también el mensaje evangélico, en la medida en que viene a poner luz donde vivimos en oscuridad, entonces nos pone a luchar. Cuando tenemos que denunciar el pecado, cuando nos tenemos que hacer profetas para iluminar las oscuridades de nuestro mundo. Y eso a muchos les resulta molesto. En la medida que la luz de Cristo viene a iluminar tantas situaciones de oscuridad en nuestras vidas, en las que no le hemos abierto las puertas a Dios, lógicamente ese mensaje molesta porque nos denuncia, porque nos pone en la luz. Y esto genera en cierto momento algo que no parece a mucha paz, a esta paz psicológica que quieren algunos obtener, pero viviendo una vida de pecado terrible. Es decir, escondiéndose, supuestamente en paz, pero escondiéndose. Por tanto, no confundamos la paz con el estado interior de no afrontar los problemas, de no afrontar los pecados. Por eso dice la Sagrada Escritura, el reino de Dios sufre violencia y solamente los esforzados lo alcanzan.
Dice que Jesús viene a sembrar la paz en nuestro corazón, pero el proceso que hay que hacer para llegar hasta esa paz es violento con nosotros mismos. Cuando el Señor se hace presente en nuestra vida, al principio nos implica, después nos complica y finalmente nos simplifica la vida. Y ahí está la paz. Pero hay que dejar el proceso. Hay que meternos, permitir que se dé el proceso para que yo me pueda purificar, para que yo pueda iluminar esos lugares oscuros de mi vida. Al final escucharé las palabras de Mateo 5:9. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Luego el catecismo da un paso más y nos presenta el número 2306 que dice: los que renuncian a la acción violenta y sangrienta y recurren para la defensa de los derechos del hombre a medios que están al alcance de los más débiles, dan testimonio de caridad evangélica, siempre que esto se haga sin lesionar los derechos y obligaciones de los otros hombres y de las sociedades. Atestiguar legítimamente la gravedad de los riesgos físicos y morales del recurso a la violencia con sus ruinas y sus muertes. Es un tremendo número este, que es una reivindicación de la no violencia, incluso de la renuncia a la violencia para defendernos. Y nos remite este número del catecismo a un número que estudiamos hace poco, el 2267, que dice: pero si los medios incruentos bastan para proteger y defender del agresor la seguridad de las personas, la autoridad se limitará a esos medios, porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de la persona humana. La doctrina social de la Iglesia dice que si es posible llevar adelante la construcción de la sociedad renunciando a los medios violentos, es preferible optar por los medios no violentos. Tremendo, ¿no? En una sociedad que es totalmente, casi necesaria la fuerza para luchar contra el crimen, qué difícil es optar por los medios no violentos, cuando los violentos se convierten casi más fuertes que la misma fuerza pública. Escucha uno cuando dicen, tal grupo armado tiene mejores armas que la misma policía. Por Dios, qué difícil es optar por los medios no violentos cuando el crimen está mejor armado. Por eso hay veces no podemos hacernos una imagen poética o ideal. La policía y los ejércitos están constituidos para ser constructores de paz, defendiendo la sociedad. Por eso hacemos un canto con el catecismo a todos aquellos que en situaciones que hubiera sido muy fácil recurrir a la violencia, han buscado la solución a los problemas y los conflictos no siendo violentos. Al final, queridos amigos, Dios gana batallas sirviéndose de espadas o sirviéndose de bolígrafos. Dios gana las batallas. En el fondo, la victoria no la da ni la espada ni la pluma. La victoria la da la gracia de Dios.